Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes a esta su iglesia bautista Vida Nueva Neza. Es un honor, es un privilegio el poder estar aquí acompañado por ustedes para glorificar, para exaltar la palabra de nuestro Dios. Algunos de nosotros estamos aquí y algunos otros no están aquí porque están pasando situaciones muy difíciles de salud, de economía. Otros están pasando situaciones muy difíciles, circunstancias que traen agotamiento a su mente, ansiedad a su vida por la circunstancia que están viviendo. Pero dice la palabra de Dios, estábamos cantando ahorita, que nosotros tenemos un refugio donde somos guardados, somos consolados, donde Dios muestra su poder. Él es nuestro refugio, nuestra roca. Él es nuestro Señor y Él es el que va a pelear nuestras batallas. Depositemos nuestra confianza en el Señor y el Señor nos va a guardar como una gallina guarda sus polluelos, dice la palabra de Dios. Y es una bendición el poder estar aquí y el poder compartir con ustedes. Es una bendición de Dios. Ayer nos gozábamos en el evento que se hizo en la iglesia de los matrimonios. Yo doy gracias a Dios por la vida de los matrimonios que estuvieron aquí, y por los que aún no estuvieron aquí estamos orando para que con prontitud ellos puedan también participar de las cosas que estamos haciendo en la iglesia, que son para la edificación de los matrimonios en este caso, pero también para exaltar y glorificar a nuestro Dios poderoso que hace posible que nosotros podamos hacer esto. Y vamos a estar cerrando el día de hoy, aunque no es un tema que esté relacionado con los dones espirituales, pero vamos a cerrar con esto. Lo habíamos comentado. Muchos de nosotros hemos oído hablar de que hay pastoras que son usadas de parte de Dios, dicen, pastoras que son de bendición para la congregación, y lo hemos oído, lo hemos escuchado y hemos visto de cierta manera que es verdad eso. Pero déjeme decirle una cosa. El tema de hoy, el título de esa predicación es pastor o pastora. La pastora será un oficio establecido, instituido por Dios en su palabra, o el pastor. Esto lo estaremos viendo, es lo que vamos a estar viendo, estudiando, para cerrar este tema de los dones espirituales, aunque no está incluido ahí, pero está relacionado, y por eso es que vamos a tener lo que hablar. Yo espero que sea de enseñanza para nosotros, más que de confrontación, de enseñanza, porque una de las cosas, hay dos razones principales por las cuales a veces las mujeres se levantan, y una es porque los hombres han dejado de tomar su papel, su responsabilidad dentro de las iglesias, y por eso se levantan mujeres. Y otra es por desconocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver realmente qué dice la palabra al respecto de esto. Vamos a estar estudiando, analizando, para que nosotros tengamos una amplitud en el conocimiento doctrinal de lo que nos enseña la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender y caminar en esa palabra, ¿sí? Muchas personas pueden decir que este es un tema muy controversial, pastor o pastora, pero déjenme decirles que yo creo que no, porque si vemos y enseñamos realmente, compartimos realmente la verdad de Dios, y la palabra de Dios nos va a revelar si es o no es así. Este es un tema controversial porque la gente no quiere recibirlo, porque piensan que es ofensivo, porque sus principios teológicos, razonados humanamente, así les dice, y no por lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que se sienten que la palabra de Dios los confronta. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos hacer lo que deseamos o queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Tener un espíritu de sumisión y de obediencia a la palabra de Dios? ¿O quieres hacer lo que tú deseas sin importar la voluntad y el deseo de Dios? Y una cosa que sí les digo como iglesia, debemos de respetar y debemos de caminar nuestra vida en obediencia como nos muestra la palabra de Dios. Como introducción quiero decirle que los sacerdotes del Antiguo Testamento siempre eran personas elegidas de parte de Dios. No autoelección, sino elegidas por parte de Dios. Y estos siempre fueron varones, fueron escogidos para un propósito: servir a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Estos intercedían ante Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Eso es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento.
Pero cuando el grueso velo del templo de Jerusalén, de la entrada al lugar santísimo del templo, se rasgó en dos, fue en el momento en que Cristo estaba muriendo en esa cruz, y esto indicaba que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Ahora los creyentes podrían venir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote, Jesucristo, como lo indica en Hebreos 4, del 14 al 16. Ahora ya no hay mediadores terrenales entre Dios y el hombre como existieron en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en 1 Timoteo 2:5. Cristo, nuestro sumo sacerdote, se ofreció en un solo sacrificio por el pecado de todos para siempre, Hebreos 10:12. Y ya no queda más sacrificio por los pecados que pueden ser hechos, porque Dios está intercediendo por nosotros. Ya levantó grandes sacerdotes. Podemos ver a Moisés, que era un profeta, pero también era un sacerdote de Dios. Podemos ver a Aarón, que era el sumo sacerdote. Podemos ver a los hijos de Aarón, podemos ver a los levitas. Si estos fueron llamados por Dios, eran varones para el cumplimiento de lo que Dios había ordenado, ¿sí? Pero vimos la semana pasada cómo Dios instituye y cómo Dios constituye pastores en la iglesia, entre otros, para la edificación sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Lo vimos la semana pasada que ellos pusieron el fundamento y sobre esa enseñanza edificamos la iglesia. Pero Él estableció pastores. La pregunta es, la Biblia habla de que existen pastoras con el oficio de pastor que lideran la iglesia y ellas son la cabeza de ello. Vamos a verlo, porque déjeme decirle que esto no limita a que una mujer pueda enseñar, pero vamos a ver en qué contexto. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer 1 Corintios 14:33. Quien no pueda levantarse por motivos de salud, bueno, no hay problema, pero vamos a levantarnos y vamos a ver 1 Corintios 14:33. Aquí está hablando Pablo al pueblo de Corintios, porque había pues una confusión, un desorden en cuanto a las reglas, en cuanto a las cosas que Pablo estaba enseñando. Y dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde, en este mediodía. Gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Pido y ruego la instrucción del Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor, para que, Señor, tú toques los corazones y podamos llevarnos una bendición a través de tu palabra. Toma mi lugar, Espíritu Santo. Despeja las mentes, los corazones, para que tu palabra sea instalada en ellos, Señor, y caminemos en tu verdad, caminemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en conocimiento, pero también en aplicación. Te lo pedimos, te lo rogamos. Sé tú con nosotros en este mediodía, Señor, y bendice a tu pueblo. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Bendice a aquellos que están pasando situaciones difíciles, en enfermedad, en salud, en economía y de otras formas, Señor. Te lo pido y ruego de grande manera, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. Dice que Dios no es un Dios de confusión, y así lo creemos nosotros. Pero déjenme decirles que se puede prestar a una gran confusión cuando nosotros hacemos algo que Dios no ha establecido dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, el pastorado femenino que muchos se habla dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia cristiana hay muchas mujeres que están tomando el papel que según ellas Dios ha determinado, ¿sí? Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo puede crear una confusión algo así, ¿sí? Dice, ¿cómo puede afectar el orden establecido por Dios en el matrimonio y lo que representa en sí mismo? Si la Biblia habla de que la mujer debe de estar sujeta a su marido, y el marido es el líder espiritual de ella, ¿sí? Como lo dice en 1 Corintios 11, en Efesios 5, 22 a 24, pero al mismo tiempo habla de que los creyentes debemos de sujetarnos a nuestros pastores. Ahí sería una confusión. ¿Qué sucede en el matrimonio cuando la esposa es pastora y liderea?
a su marido? ¿Acaso se turnan y se dicen, ¿sabes qué? Yo me sujeto a ti en la iglesia, pero en la casa no? Y el marido le dice, te sujetas en la casa y en la iglesia no. ¿Será así, mis hermanos? ¿No creará esto una confusión? ¿Por qué? Porque claramente se puede evitar si se sigue el orden establecido por Dios en la iglesia. ¿Qué pasará con estas pastoras? ¿Le dirán al esposo, te debes sujetar a mí? Y en la casa el esposo le dirá, te debes sujetar a mí. Ese es el orden que Dios ha establecido. ¿No habrá una confusión ahí? Cuando una iglesia rechaza la palabra de Dios o ignora el liderazgo y la autoridad establecida por Dios en el pastor, el resultado es confusión, mis hermanos, es caos. Pero cuando un pastor apacienta fielmente un rebaño sumiso, el resultado es la estabilidad y el crecimiento. Y eso es algo cierto. Ya vimos las funciones de pastor. ¿Se ha visto aquí cuáles son las funciones de pastor? Que es cuidar la grey, que es amarla, que es alimentarla. Muchas funciones que tiene el pastor. Pero Dios nos dice que Él no es un Dios de confusión. Y en el versículo 1 de Corintios 14, 40, ahí mismo, pero en el 40, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, pero hágase todo decentemente y con orden, con orden. ¿Y quién define lo que es correcto, lo que es el orden? ¿Yo? ¿Usted? Y la respuesta es no, es Dios. Dios nos ha dado una instrucción completa para que nosotros podamos comprender y aprender cuál es ese orden correcto. Y es las Sagradas Escrituras. Ahí nos dice ese orden que nosotros debemos de seguir. En el Nuevo Testamento, el orden es que Dios encargó el papel de la enseñanza a los hombres, fieles a la iglesia, que sean idóneos, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, esperadores, aptos para enseñar y que no conozcan ni practiquen, y que conozcan, y practiquen las Sagradas Escrituras. Y dice allí también en Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todos, apto para enseñar y aún sufrido. ¿A quién está el Señor encargando el papel de la enseñanza? Y es a los hombres. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 de Corintios 14, 34 y 35, miren lo que dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar si no están sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque esto es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Wow, es que Pablo es machista, pastor. Y déjame decirte que no es eso. No es eso. Pablo estaba hablando y dice con autoridad y dice en un imperativo lo que no se debe permitir, pero él no lo dice por sus propias palabras. Él estaba siendo guiado y instruido por obra del Espíritu Santo, bajo la voluntad de Dios. Esta es palabra que Dios le revela a través del Espíritu y le dice: Pablo, esto no conviene, esto no se debe de hacer. No es que sea machista, es porque él estaba haciendo y diciendo lo que el Padre estaba poniendo en su corazón a través del Espíritu Santo. Dios estableció un orden de prioridades espirituales, las cuales debemos de aprender, respetar y obedecer todos nosotros. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y en ninguna parte de la Escritura se menciona que las mujeres se encuentren a cargo de la enseñanza de la palabra de Dios en una congregación o en una iglesia local. No lo dice. Pero esto no conlleva que las mujeres no realicen un papel de diaconisas. Hay mujeres que se distinguieron en la palabra de Dios por su dedicación, fidelidad. Una diaconisa no solamente enseña, sino que ayuda y sirve y apoya en silencio a los miembros de la congregación. Y lo podemos ver aquí, hermanas entregadas al servicio de Dios, hermanas sacrificando mucho por las cosas de Dios. Ayer lo vimos y fuimos, resaltamos cómo hay mujeres que trabajan, se esfuerzan para la obra de Dios. Son muy importantes todas y cada una de las mujeres para la obra de Dios. Pero cuando hablamos de la mujer pastora, ¿qué nos dice en primera carta de Timoteo,
capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel. Precisamente, ¿por qué? Porque está violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana. Así como debe de funcionar el hogar, como debe de funcionar la sociedad y como debe de funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es que la Biblia claramente enseña que la mujer no debe de ministrar, no debe de tener autoridad en la iglesia como oficio de pastora. No puede socavar al hombre, no puede debilitarlo, destruirlo, no puede. Ahora, tenemos que hacer hincapié en esto. El hecho de que digamos que la mujer no puede, no está autorizada, no esté constituida de parte de Dios para ser pastora en una congregación, esto no lo hace inferior. Es como, por ejemplo, el hijo no es inferior al padre. El padre es la cabeza del hijo, el hijo no es inferior. Así es como el hombre, la mujer no es inferior al hombre. Porque si esto fuera así, entonces podemos decir que si el hijo está sujeto al padre, entonces Dios, el hijo de Dios es menos que el padre. Y no es así, son iguales. Y así es lo mismo en la congregación. Nada más que Dios nos está dando diferentes roles a cada uno establecido y constituyendo como quería que fuera su iglesia, la estructura de esa iglesia. Cuando vemos en Génesis 3 la consecuencia de la desobediencia del hombre y la mujer, miren, vamos a Génesis 3:16. Vamos a ver qué pasó. ¿Dónde empieza el asunto? Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. ¿Y él qué? Se enseñoreará de ti. ¿Quién? El esposo. Ese es el orden que se violenta contra la voluntad de Dios. Porque la mujer no quiere que el hombre se enseñoree de ella, o sea, que sea gobernada por él. Y lo vemos hasta ahora, hasta los tiempos de ahora, con la famosísima imposición de la ideología de género. Que la mujer debe ser igual al hombre en todas las cosas. Y déjeme decirle que no, sí somos iguales delante de Dios, pero con funciones diferentes. Y ahora con esa ideología de género, quieren que la mujer sea igual que el hombre en todas las cosas. Y eso no es lo que el Señor dijo. Eso no es lo que el Señor enseñó, ¿sí? La mujer no quiere que el hombre se enseñoree. En otras palabras, que sea gobernada por el hombre. Se rebela, es rebelde a las cosas de Dios. Dice en Génesis 3:17, y al hombre le dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Estas son consecuencias de la desobediencia del hombre. Son consecuencias que se vienen arrastrando. No es porque así Dios lo determinó, sino son consecuencias. Fíjate lo que dice y vamos a ver por qué la mujer, si realmente puede o no puede enseñar en la iglesia. Y vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 2, voy a leerles del versículo 11 al 15 y voy a tratar de explicarles lo que está diciendo, porque al parecer es algo fuerte, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ser expuesta, como dice, en su verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Quiero decirles que aquí Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Le está diciendo qué es lo que debe hacer, inspirado por el Espíritu Santo, y está hablando. Y dice algo, dice así: la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Y con toda sujeción. ¿Sí? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre ¿quién? Sobre el hombre, sino estar en silencio.
Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Subraye esa palabra, transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en amor, santificación y con modestia. ¿Qué es esto? Y vamos a ilustrarnos para que nos demos cuenta de qué es esto. Cuando hay enseñanza, no hay interacción entre uno y ustedes, entre el hombre y ustedes. Es decir, que uno habla y los demás escuchan. Y cada quien toma su camino, ¿sí? Pero esa no era la cultura en esa época. En aquella época, especialmente dentro de la comunidad judía, mis hermanos. Y creo que muchas de las normas de la comunidad judía estaban presentes al inicio de la iglesia. Alguien enseñaba, daba una presentación en la sinagoga y se hacían declaraciones y la gente respondía al aprendizaje que se le estaba dando. Ocurría a través de una discusión, de un intercambio. Alguien decía algo y otro disputaba. Y la cuestión es que cuando lo hacían los hombres no había problema. En ocasiones estos se ofendían, pero estaban acostumbrados a eso. La diferencia es cuando la esposa hace una declaración y el que estaba enseñando la neutraliza o estaba en desacuerdo o argumentaba que estaba mal, muchas veces el esposo se enojaba, había discusiones, desunión y conflicto. Por eso Pablo tiene que entrar a explicarles qué tiene que hacer aquí, porque la mujer, ayer lo explicaba el pastor, la mujer realmente es muy comunicativa en muchas cosas, más que el hombre. Por aquí lo decimos con respeto, es más chismosita. ¿Sí? Aquí el mensaje es el siguiente: cuando se trata de aprender, la mujer debe de permanecer en silencio. Eso no significa que nunca pueda hablar, ¿sí?, o hacer preguntas. Estamos hablando de principios generales. Dice aquí, y es la palabra de Dios, la mujer en silencio y con toda, ¿qué? Sujeción. Wow, a la mujer no le gusta estar sujeta. Y voy a abrir un paréntesis aquí para que usted entienda qué es sujeción, porque sujeción no es decirle al esposo, estoy dispuesta a todo lo que tú me digas. No, no es así. El esposo debe de amar a su esposa, respetarla y entregarse por ella, como Cristo se entregó a la iglesia. Así debe de ser, lo hemos venido diciendo. Entonces, debo abrir un paréntesis para entender de una manera más apropiada esta palabra de sumisión, sujeción, sumisión. Cuando leemos el libro de Esther, quien lo ha leído y si no, léalo, trae cosas muy importantes para nuestras vidas. Una de las principales cualidades de Esther era la sumisión. Y Dios usó esa sumisión de ella, la fidelidad de ella, ¿sí?, que era sumisa de una manera poderosa. Podemos verlo en el libro. Esa sumisión es una sumisión que la favoreció ante Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Y muchas cosas llegaron a su vida que la colocaron en un lugar donde podía hacer la voluntad de Dios y todo gracias a la sumisión. Dios les está diciendo dos cosas a las mujeres: que se trata de aprender en silencio y segundo, que lo hagan con sumisión. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ese concepto de sumisión para las mujeres va más allá de las horas de aprendizaje, porque es importante que las mujeres conozcan teología, conozcan doctrina. Es importante, eso no se está evitando, eso no lo está diciendo aquí Pablo. Dios quiere que la mujer aprenda, pero que sea sumisa, así como Pablo lo está diciendo. Y Pablo dice, yo no permito. Pero no dice Pablo porque sea machista, sino porque eso es lo que él recibía de parte de Dios a través del Espíritu Santo. De hecho, Pablo en otros pasajes habla y dice que las mujeres mayores enseñen. Y esto se refiere, así lo creo yo, que su significado principal es que las mujeres adultas o de más edad, pero también puede referirse a las mujeres maduras en la fe, que tienen entendimiento, que ellas enseñan a las jóvenes más inmaduras de la fe.
O sea, claro que se les permite enseñar, claro que se les permite exponer la doctrina de Cristo, claro que sí, es importante y debemos hacerlo. Muchas veces no lo hacemos, pero debemos de hacerlo. No hay nada de malo que las mujeres enseñen a otras mujeres, que las mujeres digan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero lo que está diciendo Pablo, lo que dice aquí es que la enseñanza es aplicable para el hombre en un entorno congregacional. Aunque no les puede gustar a las mujeres, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a poner en contexto esto, hermanos, porque muchas mujeres no lo aceptan, pero Pablo dice permanezcan en silencio y luego les dice todo sobre en cuanto a la enseñanza. No se les permite enseñar ni mandar o tener autoridad, y en algunas Biblias dice así, o usurpar la autoridad del hombre. La autoridad delegada por Dios ha sido constituida en el hombre como dirigente, como líder de la iglesia. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿pueden las mujeres compartir información bíblica? Pueden compartir teología, doctrina. Y sí, una mujer puede compartir, animar a otras personas sobre asuntos bíblicos, sobre teología, pero lo que no puede hacer es usurpar la autoridad que ha sido dada a los hombres. Que ha sido dada a los hombres. Dios ha dado roles, funciones distintas a hombres y mujeres. Y por eso yo les pregunto, ¿es apropiado que una mujer predique y tenga autoridad sobre los hombres en una congregación? Y no lo es. Eso se llama rebeldía, falta de conocimiento. Pero vamos a llevar esto a un entendimiento más provechoso. Hay mujeres, pastoras muy famosas, que dicen así: Dios me ha llamado para predicar. Pero esa es una mentira. Una mentira. Dios no la ha llamado. Ese es un engaño, es una rebeldía. Vamos a verlo ahorita adelante por qué le estoy diciendo esto. Es una rebeldía. Alguien dijo, ¿y qué con la mujer que estaba con Jesús y le compartió ahí en el pozo? Ella estaba hablando con Jesús. Es otra cosa diferente. Es una cosa diferente. Estamos diciendo aquí que sí, la mujer puede compartir, y es apropiado que comparta su fe con las demás personas, y la puede compartir en su trabajo, en camino a su trabajo, la puede compartir en una oficina. Claro que ella puede compartir su fe, inclusive a los hombres, pero no lo puede hacer en una congregación local. No puede hacerlo, no puede usurpar la función que Dios le ha dado a los hombres. Ella no puede violar estos principios que Dios ha dado. La mujer sí puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Puede ser muy elocuente en su palabra. Puede enseñar a los hombres. Pero en un entorno congregacional es una infracción. Así que no digan que pueden compartir el evangelio que Dios les ha dicho, que Dios les ha enseñado y que les ha autorizado para que ellos puedan compartir en una iglesia. Eso es falso, no lo entienden, no entienden la escritura, no entienden lo que Dios ha revelado en su palabra. Y les voy a decir por qué no lo entienden, porque vamos a 1 de Timoteo 2, 13 y 14. Vamos a leer el 13 y el 14. Porque Adán fue formado, ¿qué? Primero. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? ¿En qué incurrió la mujer? Transgresión. Eso que pasó trajo consecuencias. Y transgresión significa ir más allá, pasar por alto. Esto es infringir, violar un dominio. Es decir, se supone que tú estás en un dominio, pero tú vas más allá de él. La mujer había sido llamada para ser ayuda idónea para Adán, el primer hombre en el jardín del Edén, y ella fue seducida, engañada, y tomó decisiones sin consultar a su esposo. Ella fue engañada por el enemigo, y eso trajo consecuencias.
Eso le trajo consecuencias. Hoy en día, muchas gentes no les agrada, quieren hacer lo que quieren, pero no les agradan las consecuencias. Quieren pecar sin tener realmente un castigo. Y le oran: Señor, quítame este castigo, Señor, no puedo con él. ¿Y sabes qué? Eso lo hace la sangre de Cristo, quita el castigo eterno. Gloria a Dios que por su gracia lo hace. Pero cuando Él quita ese castigo, no necesariamente quita las consecuencias terrenales que fueron ocasionadas por esa desobediencia. Debemos entender que Eva pecó y por eso trajo consecuencias. Hubo consecuencias. Y parte de eso es que la mujer no tiene autoridad sobre el hombre. Fue engañada y se pasó del límite. Fue más allá del dominio que la palabra de Dios le ha dado a la mujer. Que la palabra de Dios le ha dado a la mujer. La mujer traspasó sus límites. Y lo quiere seguir haciendo el día de hoy. Quiere estar a la altura del varón. Lo que no saben es que el varón y la mujer somos iguales para Dios, pero tenemos funciones diferentes. Funciones diferentes. Ella era llamada para ser ayuda idónea de el hombre. Debemos de entender que esta mujer, la primera mujer, incurrió en una transgresión. Y hay consecuencias por esa transgresión. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el hombre se iba a enseñorear en ella. Y enseñorear no desvirtúe la palabra, es que el hombre iba a gobernar sobre ella. Pero gobernar ¿cómo? Como los principios bíblicos establecen. No es como el hombre quiera, porque muchas veces los hombres somos tan listos, pero tan listos, que tú me debes de obedecer en todo, en todo. Así es de que limpia mi calzado. Tú me debes de obedecer en todo. No, tenemos que tratar a la mujer con respeto. Tenemos que tratar a la mujer con amor. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios dice en su palabra, que se entregó por amor a su iglesia y hasta su vida dio. Hermanos, muchas veces nosotros no queremos doblegar, lo veíamos ayer, el orgullo, la soberbia que hay en nosotros. Pensamos que lo que nosotros creemos, pensamos, sabemos, es lo que va a gobernar mi vida. Y déjame decirte que no, estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque si amamos a nuestras esposas y los dos somos unos, entonces mi voluntad no es la que yo quiera, lo que yo quiera hacer. Mi voluntad está expuesta y está al servicio de Dios. Ahora la voluntad de Dios está en mi corazón, no la mía, y yo practico lo que la palabra de Dios dice. Pero muchas veces los hombres han dejado de hacer su papel y por eso se han levantado muchas mujeres, porque el hombre ha dejado de hacer y de tener las responsabilidades que Dios les ha dado. Quitémonos este papel de hombres egoístas, de hombres soberbios. Quitémonos ese papel. Y mujeres asuman el papel y el rol que Dios les ha dado, que sean ayuda idónea, que puedan jalar, que puedan llevar a su esposo, a sus hijos, a su familia, a la voluntad de Dios. No a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Que ustedes sean mujeres guerreras que pelean, que se esfuerzan, que dan testimonio para que esos varones sean jalados a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre pecaminoso que siempre quiere nada más ser el yo. Las mujeres son importantes, mis hermanos. Las mujeres son importantes. Ella en una tendencia y el hombre también tenemos defectos, somos pecaminosos, somos rebeldes, de verdad que sí. Pero en este énfasis del que estamos hablando, lo que Pablo está diciendo es que sí, existe una tendencia común entre las mujeres de pasarse de los límites, de usurpar, de ir más allá del dominio que la palabra de Dios ha dado a la mujer. Eso significa
transgresión, que va más allá. Tu límite llega hasta aquí y la mujer quiere ir más allá, quiere transgredir los límites, inclusive por encima del varón. Y eso lo vemos ahora con la ideología de género. No entienden, no le estamos faltando el respeto a las mujeres por decirles que tienen funciones diferentes que Dios ha establecido en su palabra y que muchas veces quieren ser. Ay, ¿por qué yo no he de predicar? Dios me habló, Dios me dijo. No, Dios ya habló y ya dijo y ya instituyó cómo quería que fuera su iglesia. Pero hay algo que puede ayudar a las mujeres a restaurar eso. ¿Cómo está eso? Se supone que la mujer es una ayuda idónea y que debe de ser modesta, que debe de ser sumisa, que debe de sujetarse, ¿sí? Dios le ha dado a la mujer, ¿qué le ha dado? Fíjense lo que dice el versículo 5 de 1 Timoteo 2:15. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo dice, ella se salvará. Pero aquí no está hablando, no significa que está hablando de la salvación eterna o que está hablando de la salvación de otra forma. Aquí esto significa que ella va a ser restaurada a una condición, va a ser restaurada a una condición adecuada. En este contexto no estamos hablando de la salvación de pecados. En este contexto ella se salvará, o sea, ella experimentará cómo Dios producirá un cambio en ella, una restauración al estado que Dios había querido originalmente, según sus propósitos, a través de tener esa familia, de tener hijos. Pablo está diciendo que el hecho de tener hijos, de crearlos, de ser madres, tendrán un efecto restaurador si ellas en fe, amor, santificación, con modestia, con sensatez, con sobriedad, con una mentalidad correcta. Y esa mentalidad correcta tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces esto va a tener un efecto si ella lo acompaña con fe y el amor y la santidad, con una mentalidad sana. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Por tanto, es apropiado que una mujer ejerza el pastorado, que tenga autoridad sobre los hombres, y la palabra de Dios dice no, y bien claro dice no. No. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer puede hacer. ¿Una mujer puede ser pastora? No. Y entonces vamos a ver el lado positivo y preguntémonos cuántas cosas puede hacer una mujer, porque es algo bien importante saber y saber qué hace la mujer. El hecho que la palabra de Dios nos diga que una mujer no puede tener el oficio de pastora en la iglesia, no quiere decir que nosotros le estemos anulando a la mujer. ¿Cuántas personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces ¿qué va a hacer en la iglesia? ¿Qué va a hacer en la iglesia? ¿Cuál va a ser su papel en la iglesia? Y yo les puedo decir, pues lo mismo que hacen los hombres. ¿Todos los hombres son pastores en una iglesia? Y la respuesta es no. No todos los hombres son pastores. Los hombres tienen ministerios en una iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios les ha dado ministerios, dones a las mujeres y grandes dones de liderazgo le ha dado a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerzan en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer, ni estamos simplemente colocándola solamente fuera sino la colocamos en la posición que Dios la ha colocado. Y escucha bien lo que yo les decía. Muchas personas me han dicho a mí, porque me lo han dicho, pero mira, hay mujeres que dicen que son pastoras y predican muy bien. Y de hecho yo conozco mujeres pastoras que han ayudado, han sido puente para que mucha gente se haya convertido a través de la predicación de las pastoras. Y te digo una cosa, yo no dudo eso. Yo te puedo decir, es verdad eso. Yo no lo dudo. Pero el hecho de que Dios, en su soberanía, en su voluntad, ¿sí?, apruebe tales cosas, no quiere decir que estas cosas sean necesariamente el orden que Dios estableció. Les voy a dar un ejemplo, y nos ha pasado en las iglesias, ¿sí?
cuando Dios dice claramente que no violentemos el mandato de unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que han entrado en una relación con jóvenes inconversos. Esos jóvenes han venido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía, en su gracia, en su voluntad, puede hacer tal cosa, puede permitir tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas y decirles a las hermanas: váyanse de misioneras, vayan al mundo, busquen jóvenes inconversos para traerlos al Señor. Eso será el orden que Dios ha establecido, y la respuesta es no. Lo permite Dios por su gracia, por su voluntad, y la respuesta es sí. Entonces hay pastores que han dicho sí, porque Dios puede usar a cualquier persona, Dios lo puede hacer, pero no es el orden que Dios ha establecido así. Estamos fuera de ese orden. Y si yo quiero predicar, tenemos que estar dentro del orden de Dios. Imagínense, si no, entonces predicaríamos y dijéramos: a ver, todas las jovencitas se van al mundo, andan en el mundo, andan con muchachos y los traen para acá. Así dice la palabra, ¿es el orden? Pues la respuesta es no, mi hermano. La respuesta es no. La respuesta es no. Esa es una misericordia que hace el Señor. Esa es la soberanía de Dios. Dios aún ha usado a pastores inconversos para traer a otros salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de las pastoras no anula, y escucha bien y subraya, no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en los textos como 1 Timoteo 12, 1 Corintios 14, 34, que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. No lo anula. Otros dicen, en Gálatas 3:28, cuando dice: en Cristo Jesús no hay varón ni hembra. Y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio debe de ejercer, ¿sí? No debe de ejercerse en este ministerio de autoridad de iglesia. Ese es un principio. Por lo tanto, es apropiado que una mujer sea pastora ejerciendo autoridad sobre los hombres, y la palabra de Dios dice no, es claro no. La mujer debe ser fiel a su llamado de sumisión y obediencia. Es ayuda idónea con el fin de impulsar a su esposo y a su familia hacia la voluntad de Dios. Porque muchos esposos estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden de Dios, y la mujer debe de marcar los parámetros. Mujeres, esta es una función que tú debes hacer. Marcar parámetros. Debes decirle: no, esposo, no. Ese no es el camino es este. La palabra de Dios dice esto. Debes orar, debes hacer. Pero muchas mujeres dejan que el esposo no hacen su trabajo. Quieren predicar, pero no hacen su trabajo. Su trabajo es que instruyan a los varones en ese sentido de impulsar a él y a su familia hacia la voluntad de Dios. Hacia la voluntad de Dios. Esposas, tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos esposos no nos salimos de esa voluntad de Dios? Y cuando decimos que las esposas sean sumisas, no es que se queden calladas, es que deben impulsar al esposo a través de su conducta, a través de sus actos, a través de decirle: esposo, no, no y no. Deben de hallar, es el contrapeso. La mujer es el contrapeso que va a ayudar al hombre a hacer la voluntad de Dios, no a hacer su voluntad. Y es lo que pasa en muchos matrimonios. La mujer puede predicar, sí, enseñar a los hombres, a las mujeres, a los niños. De hecho, en la palabra de Dios dice a las mujeres que deben de enseñar a los niños, como esa abuelita de Timoteo y su mamá fueron instruyendo a Timoteo. Pero Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y dice, y a los pueblos de Corintios: la mujer que calle, no predique, sino que sea sumisa. Ese es el orden que Dios ha establecido. Y el hombre que quiera pastorear debe ser de esta manera y de esta manera. Entonces determinamos que no hay pastoras de parte de Dios
establecidas con la función de predicar en las iglesias. Pero si hay mujeres valientes que enseñan, si hay mujeres valientes que toman el papel de los hombres, si hay mujeres valientes que se esfuerzan. Ayer dábamos gracias a Dios por 2 mujeres aquí, por todas, muchas, porque muchas participan, pero especialmente por 2 mujeres. La hermana Lili, y digo nombres, y la hermana Eli, porque son mujeres que llevan un ministerio difícil, hermano, difícil. Tratar con cada uno de nosotros es un ministerio difícil, y más cuando nosotros no tomamos la responsabilidad de corresponder a ese ministerio. Ellas nos piden una cosa, nos dicen algo, y nosotros decimos sí, pero a la hora de la hora no cumplimos. Y yo no las veo a ellas quejándose. Yo no las veo a ellas diciendo no se puede. Wow, de verdad digo gracias Dios, porque haces grandes cosas con las mujeres. Las mujeres son muy importantes dentro de los ministerios de la iglesia. Aquí hay muchas mujeres dentro del ministerio, en la alabanza, en la enseñanza, en muchos ministerios. Y yo doy gracias a Dios por ellas, por las mujeres. Doy gracias a Dios por las mujeres. Eso es algo hermoso, es algo que Dios así lo ha puesto y lo ha enseñado. Así lo ha dicho Dios. Pero Dios estableció algo y dijo, si alguien aspira al obispado, ¿sí? ¿Saben qué? Hombres, hay que buscar hombres que sean fieles, idóneos, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, esperadores, aptos para enseñar, y que conozcan y que practiquen las instrucciones que emanan de las Sagradas Escrituras. Hermanos, tenemos que caminar en ese orden, nosotros siendo cabeza de familia y las mujeres siendo ayuda idónea, sujetas a lo que Dios establece en su palabra, a sus maridos. Pero son esa contraparte importante, como lo son en la iglesia. Muchas mujeres se levantan en la iglesia porque los hombres no tomamos esa responsabilidad de que Dios nos ha dado, de obrar con nuestros dones, con nuestros ministerios para la edificación de la iglesia. Y muchas mujeres lo hacen, y muchas mujeres toman el lugar de los hombres. Porque hombres, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Dios nos ha mandado una función y unas responsabilidades. ¿Y dónde estamos con esa función, con esas responsabilidades? ¿Cuánto estamos amando a Cristo? Si no amamos a nuestras esposas, ¿estaremos amando a Cristo? Ese es algo que nos debe de mover. Y no tenemos nada en contra de las mujeres. Las mujeres son algo especial para nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros. ¿Cómo estás cuidando ese regalo? Cuando alguien te da algo muy valioso, ¿cómo lo cuidas? ¿Cómo lo cultivas? ¿Cómo lo tienes? Dios varones nos ha dado una mujer, una ayuda idónea que tenemos que cultivarla, cuidarla. Ayer hablaba el pastor, me pareció muy importante lo que decía, ¿no? Él daba una ilustración de que si estamos invirtiendo en una cuenta o estamos sacando. Si nosotros nada más estamos sacando, va a llegar el día en que vamos a estar en quiebra. Pero si estamos invirtiendo, va a crecer. Invirtamos en nuestras esposas. En la iglesia, ayudemos a las mujeres. Mujeres son valiosas para Dios. Pero lo que determina Dios en su palabra es que la mujer es ayuda idónea y se sujeta al varón. Y el hombre es cabeza de familia. Y en la iglesia, Dios ha dado el pastorado a varones con ciertas características. Pero la mujer se quiere rebelar por la ideología de género. Quiere traspasar, quiere transgredir, quiere ir por encima de. Y eso es lo que dice Dios. No, permíteme. Ustedes tienen una función, los hombres tienen otra función. Y entonces, por lo cual, las mujeres deben de estar en silencio. No porque no queramos que hablen, sino porque es lo que dice la palabra de Dios. Generalizando y terminando, no hay pastoras instituidas por Dios con la función que Dios ha establecido para el hombre. No lo hay. Que algunas personas lo hagan, eso es aparte. Que algunas personas se han convertido, eso es por la misericordia y por la gracia de Dios. Pero no es el orden de Dios. Pero las mujeres
son de mucho valor para Dios, como deben de ser mucho valor para nosotros hombres. Respetemos, amemos y cuidemos a nuestras mujeres, hermanos. Que Dios les bendiga y estamos viéndonos con prontito.